Estoy leyendo en el lenguaje actual. Dice, el alumno no sabe más que su maestro, pero cuando termine sus estudios, sabrá lo mismo que él. Vamos a orar. Padre Santo, tú eres el maestro por excelencia y hemos venido a aprender de ti. Con el fin, Señor, de parecernos un poco más cada día a ti. Pero no solo a aprender, sino a formarnos, Señor, como tú quieres formarnos y a hacer tu voluntad para hacer allá afuera de estas cuatro paredes lo que tú hiciste, Señor. Abre nuestros corazones y nuestras mentes a ideas que pueden ser viejas y a la misma vez nuevas y refrescantes, Señor. Y que esto nos motive a cumplir la misión que tienes para nosotros. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, te lo pido. Amén. Me gustaría hablarles acerca de mi experiencia cuando entré a universidad, cuando era 1 o 2 años más joven. Yo entré a universidad por el departamento de biología y sabía, escuché un ¡woo! Entré al departamento de biología, pero era una de las 3 personas que entró al departamento de biología, no para estudiar medicina, sino que siempre me gustó la zoología y sabía que quería trabajar en una carrera relacionada a bregar con animales. Así que tomé todas las clases que pude relacionadas a animales. Ornitología, que es el estudio de aves, ictiología, el estudio de peces, herpetología, el estudio de reptiles y anfibios. Y para la frustración, aunque ahora se emociona mucho, pero para la frustración de mi mamá, descubrí uno de los amores de mi vida, la entomología, el estudio de los insectos. Y por alguna razón extraña, Dios sabrá por qué me creó con esa predilección, decidí dedicarle mi vida a estudiar insectos. Y si me pueden poner la primera foto, recuerdo la primera vez que entré a un laboratorio de entomología. Importante, todas las fotos que van a ver hoy son tomadas de la internet, ninguna es actualmente de lo que estoy trabajando o de lo que hice, pero esto es lo que usted va a encontrar en un laboratorio de entomología, colección tras colección tras colección de insectos. Y están preservados en alfileres, cada uno según su especie, según su familia. En este caso, todos esos son caculos o escarabajos. Y recuerdo que cuando me adentré a este mundo había una emoción porque eran gavetas y gavetas y gavetas de insectos preservados. Y yo iba como un niño en una tienda de dulces, no comiéndomelos, pero disfrutando, ver todo lo que era diferente. Y mi profesor, que era un hombre excéntrico, como si yo no lo fuera, pero era un hombre excéntrico que vivía para coleccionar insectos. Con la emoción que un fan de deporte dice como que, ¿viste el juego de anoche? Y él llegaba y me decía, él es alemán, así que venía, Edgar, no vas a creer lo que encontré. Y me enseñaba una mosquita muy pequeña y él venía con una emoción tremenda. Y recuerdo cuando nos dio la primera asignatura de la clase, la primera. Tienen que hacer una colección preservada de insectos de por lo menos 150 insectos distintos o más. Y comenzamos a ir a giras al campo a hacer colectas de insectos. De hecho, algunos de esos insectos los capturé aquí en Teópolis de noche en unas bombillas que habían y ahora mismo están preservados en el colegio de Mayagüez con mi nombre y la fecha cuando se capturó y la localización donde se capturó. Pero nos tocaba a nosotros preservar los insectos, es decir, ponerlos en alfileres. Y algunos, como estos que van a ver ahora,
Eso es un... Y ahí tenemos otro. Eso ustedes tienen que haberlo visto porque ese está por toda la isla. Suena como una roca dándole una ventana cuando tienen las luces prendidas. Se llama Strategus oblongus. Ahora ya tienen su palabra de domingo, Strategus oblongus. Es un caculo que come palmas de coco. Muy bien. Algunos insectos como estos son fáciles de poner en alfileres porque tienen exoesqueletos muy duros. Y de hecho, algunos tan duros que uno pensaba que tenía que usar un taladro para traspasar el ala. Pero otros, como estos, próxima foto, eran menos fáciles. Eran quebradizos y a veces había que hacerle cirugías. Ven la gotita de pega en el lado de la foto y había que volver a pegarlos porque cuando los insectos se secan, se vuelven muy frágiles. Y recuerdo que cada insecto que se rompía era un insecto que no valía puntos en tu colección. Y empecé a darme cuenta que cada vez que trataba de pinchar uno, como no tenía la técnica de cómo hacerlo, se me rompían. Y al principio tú capturas 300 insectos y tú dices, esta colección va a ser fácil. Y cuando vas por el número 50 que se te rompe, tú dices, me voy a tener que volver a ir a buscar insectos porque no los estoy pudiendo preservar. Y recuerdo ir a donde el profesor y preguntarle, él se llamaba Nico, y yo le decía, Nico, ¿hay alguna técnica? ¿Hay algún secreto? Y él me decía, hazlo más suave y hazlo más veces. Y después me dijo algo importante. Me dijo, mira cómo lo hago yo. Y él me enseñó y él se tardaba como 5 o 6 minutos en poner un insecto en un alfiler. Y decirme hazlo más suave no era solamente que fuera más cuidadoso en poner el alfiler, sino que tómate tu tiempo, como yo me tomo mi tiempo. Esto era un hombre que tenía más de una década de experiencia haciendo colecciones de insectos, pero se tomaba varios minutos en hacer cada uno. Y yo pensé que iba a ser una eternidad, que se tardaba mucho, pero según empecé a practicar, me empecé a dar cuenta que cada espécimen no solamente tenía su propio truco, sino que para yo montar un insecto en un alfiler como él los montaba, yo me tardaba mucho más de lo que él se tardaba. Lo que para mí parecía lento, en realidad él era flash montando insectos en alfileres. Y según practicaba y mis especímenes se hacían más escasos, yo miraba la técnica que el profesor usaba para cada especie distinta. Las mariposas tenían un truco. Los caculos tenían un truco. Las termitas tenían un truco. Y en fin, me di cuenta que la clase, que tenía como unos 20 estudiantes, habíamos como 5 que prácticamente vivíamos en el laboratorio. En mi tiempo libre en universidad yo seguía volviendo al laboratorio y cuando el semestre estaba llegando a su final, personas venían a donde mí y me decían, Edgar, ¿cuántos insectos tú tienes en tu colección? Y yo decía, voy por 175. Y ellos me decían, yo tengo como 30. Y yo decía, no te va a dar tiempo para terminarla. Que por cierto, insecto montado inapropiadamente en un alfiler no valía puntos o valía la mitad de los puntos. Y al final del semestre, que mi colección llegó a 200 insectos, que era el límite, llegó a ser la colección más codiciada y más impresionante, según mi opinión. Y hoy día monto insectos, próxima foto, de maneras más artísticas. Aunque no lo monté yo he montado insectos de esta manera, donde el insecto parece que está vivo. Y, próxima foto, algunos insectos como ¿ven lo enorme que es? Pues vamos a buscar uno de esa misma familia. Vamos a poner la última foto. Son del tamaño de un grano de arroz. Y esos también hay que montarlos.
Y hoy día, montar un insecto así de pequeño, para mí, no es difícil. Es relativamente fácil y lo puedo hacer bastante rápido. ¿Y por qué le traigo esta experiencia tan esotérica en esta mañana? No puse cucarachas en la foto para preservar la integridad mental de muchos aquí presentes. ¿Y por qué les traigo esta experiencia? Porque todos los estudiantes tomamos la clase. Todos la tomamos. Pero no todos sacamos la misma nota. Y creo que 2 de los que cogimos la clase todavía nos dedicamos a la entomología. Y fuimos los que más tiempo pasábamos en el laboratorio. Todos cogimos la clase, pero pocos realmente aprendimos a hacer el trabajo igual que como el profesor hacía el trabajo. Tuve la dicha de muchos años después, cuando finalmente empecé a trabajar en mi carrera, el profesor trabajaba donde yo trabajo y pude volver a encontrarme con él, y él estaba contento de que yo seguí en los caminos de la entomología. No todo el que coge una clase aprende a hacer lo que el maestro de la clase hace. Jesús utilizó una palabra particular cuando él se dirigía a sus discípulos. En el hebreo la palabra es talmidim. Es una palabra que traduce, no directamente, pero traduce a aprendices. No traduce a seguidores, no traduce a fanáticos, traduce a aprendices. Y un aprendiz, en el contexto de la palabra talmidim, no era una persona que solamente escuchaba las lecciones que su maestro hablaba. Era una persona que a donde el maestro iba, el estudiante iba. Lo que el maestro comía, el estudiante comía. Donde el maestro caminaba y cómo caminaba, el estudiante lo hacía también. Y se relacionaba el estudiante a las demás personas como el maestro se relacionaba a las demás personas. Vivía con su maestro con tanta cercanía que llegaba el punto donde era prácticamente indistinguible de cómo el maestro era. Y en esta mañana te invito a que pienses en lo siguiente, no me tienes que contestar, pero quiero saber si te consideras un seguidor de Jesús o te consideras un aprendiz de Jesús. Porque las palabras son parecidas, pero no son iguales. Y vamos a ver la diferencia, porque aunque es pequeña en significado, en los efectos que tiene es muy grande. Vamos a ver Mateo 11, del 28 al 30. Esto es un verso que se utiliza mucho cuando hay una persona angustiada o cansada y dice: ustedes viven siempre angustiados y preocupados. Vengan a mí y yo los haré descansar. Obedezcan mis mandamientos y aprendan de mí, pues yo soy paciente y humilde de verdad. Conmigo podrán descansar. Este verso se le presenta a la gente de una manera un poquito, diría yo, ligera. Vengan a mí todos los que estén cansados y angustiados y yo los haré descansar. Se presenta siempre la parte del descanso, pero no nos gusta presentar la parte de la carga. Y parece una paradoja porque a nadie le han dicho después de un día largo de trabajo: ay, bendito Andy, estás cansado. Ven acá, aguanta esta caja y descansa. ¿Sabes? No hace ningún sentido ponerle una carga a alguien encima si lo que quieres es que descanse. Pero Jesús nos dice
Haz esto si quieres descansar. Si tú quieres descansar, toma mi carga encima. ¿De qué está hablándonos Jesús? Jesús esencialmente le está diciendo a sus discípulos o a las personas a quien les estaba hablando en ese momento lo mismo que mi profesor me decía a mí. Hazlo más suave. Hazlo más veces. Mira como yo lo hago. Jesús te está diciendo, si tú quieres descansar, tienes que aprender a llevar tus cargas, a llevar mi carga como yo la llevo. La palabra que la versión Reina Valera utiliza en vez de carga es yugo. Y no se refiere a un yugo de esclavitud. Ponerse el yugo de un rabí significaba estudiarlo con tu vida. Así que cuando él está diciendo, tomad mi yugo, él les está diciendo, toma mi estilo de vida, toma mi manera de ser. A eso es a lo que él se refiere con carga. Él se refiere, vive como yo vivo. ¿Tú quieres descansar? Vive como yo vivo. Y tomar el yugo de un rabí no era verlo los domingos. Tomar el yugo de un rabí no era ver sus sermones por YouTube, no era leer sus libros, era vivir como el rabí vivía. Era hacer lo que el rabí hacía. La vida del rabí, la vida del maestro, se volvía tu salón de clase. Y de la misma forma que con cada insecto que yo ponía en un alfiler iba puliendo mis habilidades junto a mi maestro, cada día Dios nos presenta con una oportunidad de vivir un poquito más como Jesús vivía. La meta no es saber cada palabra que Jesús dijo, es vivir como Jesús vivía. Y sé que la meta no es saber cada palabra que Jesús dijo, porque el mismo Juan escribe que él no le dio el tiempo para escribir todas las cosas que Jesús hizo. Porque Jesús hizo demasiadas cosas, sino que él cogió lo más importante, lo plasmó en la palabra y Jesús nos decía, ¿quieres aprender a descansar? Tienes que aprender a vivir como yo vivo. Tienes que aprender a cargar mis enseñanzas, mi forma de vida, como yo lo hago. ¿Cuándo fue la última vez que dejaste que Dios te enseñara algo de cómo Jesús vivía en tu día a día? Y la pregunta está un poquito, no está quizás redactada de la mejor forma, me estoy dando cuenta. Así que permítanme hacer la pregunta de otra manera. ¿Tú piensas en cómo Jesús vivía fuera del domingo? ¿O solo piensas en cómo Jesús vivía el domingo cuando estás aquí con alguien hablándote de frente? Porque si tú quieres montar una colección de insectos, basta con tomar una clase de entomología y montas tu colección de insectos y eso está bien. Pero si tú quieres dedicarte profesionalmente, ganar dinero montando insectos, como yo lo he tenido que hacer, pues tú tienes que montar insectos todos los días. Tú tienes que buscar especímenes, montarlos de maneras diferentes, montar especies diferentes todos los días. Y si tú quieres aprender, como dice el verso, a llevar el yugo que Jesús está diciendo que debemos llevar si queremos descansar, no es algo que puedes practicar solamente los domingos. No es una clase en un salón. Es vivir junto al rabí
día a día para aprender los manerismos del rabí, para aprender el tono de voz del rabí, para aprender las palabras que el rabí utiliza cuando se relaciona a los demás. Si quieres ser un fan de Jesús, ven los domingos. Pero si quieres ser un aprendiz de Jesús, tienes que vivir con Él todos los días. ¿Y cómo se ve esto en práctica? En Mateo 4, 19 y 20, se ve el momento en el que Jesús recluta a algunos de sus discípulos. Dice, Jesús pasaba, estoy leyendo desde el 18, discúlpenme. Dice, Jesús pasaba por la orilla del lago de Galilea cuando vio a Simón Pedro y Andrés, dos hermanos que eran pescadores. Mientras ellos pescaban con sus redes, Jesús les dijo, síganme. En lugar de buscar peces, les voy a enseñar a ganar seguidores para mí. En ese mismo instante, Pedro y Andrés dejaron sus redes y siguieron a Jesús. Jesús no les dijo, pienso hacer este fin de semana un retiro, así que dense la vuelta. Jesús no les dijo, en par de días voy a dar en el monte un tremendo sermón, así que asegúrense de decirle a todo el mundo. Les dijo, si quieren aprender a ganar seguidores para mí, síganme. Y esto se convirtió en la experiencia más transformadora de esas personas. Pero no pasó en una semana, no pasó en un mes y no pasó en varios domingos. Pasó en 3 años de vivir con el maestro. Noten cómo no es suficiente escuchar al maestro. Los discípulos no eran fans de Jesús. No eran meros seguidores, eran aprendices de Jesús. ¿Y cuál es la diferencia? La diferencia está no en cuanto les gustaba lo que Jesús tenía que decir. Estoy seguro que muchos de los que vieron los sermones y los milagros de Jesús les encantó lo que Jesús decía. Tiene que haber sido impresionante verlo alimentar 5,000 personas. Pero al final del milagro, después del sermón, los fans se dispersaban y los discípulos, los aprendices, se quedaban con él. Los discípulos continuaban viviendo con Jesús cuando los demás solamente oían. Un seguidor apunta en su libreta, ve el sermón. Un aprendiz se mete en el taller con el maestro y se ensucia las manos. Así es como tú sabes la diferencia entre un estudiante y un aprendiz. Un estudiante de mecánica puede ir a un laboratorio y esto no es un insulto a ninguno de los ingenieros presentes, no se molesten conmigo, pero yo nunca veía ingenieros sucios en el colegio. Pero yo he visto mecánicos llenos de aceite, con la ropa llena de aceite. Y hay ingenieros que me pueden construir un cohete, pero no confío en ellos arreglarme mi carro como confío en un mecánico arreglarme mi carro, porque puedo ver la práctica en vivo encima del que está practicando para ser mecánico. Un aprendiz huele a serrín, o en el caso de un entomólogo a alcohol que se usa para preservar los insectos. Tú haces lo mismo que el maestro hace hasta que tu vida es indistinguible de la vida de tu maestro. Y yo he cometido un error en el pasado de pensar que mientras más detalles yo sepa de la Biblia y mientras menos domingos falte, eso me hace un mejor aprendiz que el que intenta en su día a día de vivir como Jesús vivió. Yo puedo saber más versículos que otra persona, pero si esa otra persona trata a su prójimo con la misericordia de Jesús y yo no lo hago, yo soy mejor fan de Jesús, pero él es mejor aprendiz. Y por si queda duda, Jesús mismo
piensa de esta manera. Miren cómo él le habla a sus aprendices. Si vamos a Juan 13, del 12 al 17, estamos en el momento, los que estuvieron en Semana Santa vieron tremenda obra de teatro relacionada a esto. Jesús está con sus discípulos y ahora le lava los pies. Y después de que le lava los pies, dice, después de lavarle los pies, Jesús se puso otra vez el manto y volvió a sentarse a la mesa. Les preguntó, ¿entienden ustedes lo que acabo de hacer? Ustedes me llaman maestro y señor, y tienen razón porque soy maestro y señor. Pues si yo, su señor y maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Yo les he dado el ejemplo para que ustedes hagan lo mismo. Ustedes saben que ningún esclavo es más importante que su amo y que ningún mensajero es más importante que quien lo envía. Si entienden estas cosas, háganlas y así Dios los bendecirá. Y volvemos a la palabra importante de hoy. Hagan. Si entienden estas cosas, háganlas. Jesús no dijo escuchen, dijo hagan. Cuando Jesús dice, ¿entienden lo que acabo de hacer? O sea, cuando Él dice eso, esa fase de ¿entienden lo que acabo de hacer? Esa fase se cumple en el estudio bíblico. En el estudio bíblico, tú entiendes lo que significa que Jesús lavó los pies. En el sermón, hoy, ustedes entienden lo que Jesús está diciendo. Lo entienden, lo entendemos. No es tan difícil de entender. Y Jesús comienza con eso. Entienden lo que acabo de hacer. Pero lo dejamos ahí. Y Él dice, ahora que lo entienden, háganlo. Él dice entienden 2 veces en este pedazo de Juan. Lo dice cuando empieza, dice, ¿entienden lo que acabo de hacer? Y al final dice, si lo entienden, hagan estas cosas y así Dios los bendecirá. Y muchos entendemos y entendemos y entendemos y entendemos. Pero entender solo te hace un fan del maestro. Hacer te vuelve un aprendiz. El aprendiz no solamente comprende, el aprendiz practica. Ser un fan es tener información. Ser un aprendiz es tener formación. Yo recuerdo mis tardes en ese laboratorio, congelándome, porque el laboratorio siempre estaba frío, porque si lo dejas caliente, los insectos se pudren. Así que tiene que estar como una neverita. Y recuerdo que a mis compañeros no les gustaba estar en el laboratorio porque era frío, olía mal, porque por si acaso no lo saben, los insectos muertos huelen peor que los insectos vivos. Y había un costo en tiempo, había un costo en esfuerzo, había un costo en incomodidad en pasar tiempo en el taller, en el laboratorio. Y ciertamente va a haber un costo si quieres ser un buen entomólogo, que nos hace pensar que no va a haber un costo en ser un buen aprendiz de Jesús, que es mucho más importante. Porque por eso es que nos quedamos en la fase de entender, porque la fase de entender no cuesta. Tiene un costo leve. Estás yendo al estudio bíblico, estás pasando tus domingos en la iglesia en vez de ir a la playa. Hay un costo.
Pero el verdadero costo se encuentra en dejar de vivir la vida de Eggy y vivir la vida del maestro. A lo mejor yo quiero comer lo que a mí me gusta comer, pero si quiero ser como el maestro, tengo que comer lo que el maestro comía. A lo mejor me gusta janguear con la gente que me gusta janguear, pero si yo quiero aprender a ser más como el maestro, tengo que ir a las personas que él va. Si a lo mejor a mí me gusta hablar con la cadencia con la que hablo, con las palabras con las que yo hablo, pero si yo quiero que me confundan con Jesús, que cuando me vean, vean al maestro y no me vean a mí, que es lo que la palabra nos instruye que debemos aspirar a ser, tengo que empezar a hablar como Jesús hablaba y no como yo hablo. Entonces, ¿cuál es el costo de ser un buen aprendiz? Vamos a Filipenses 3, del 7 al 9. Aquí Pablo está hablando y dice, pero gracias a lo que Cristo hizo por mí, ahora pienso que no vale la pena lo que antes consideré de valor. Todo eso lo he dejado a un lado y lo considero basura, con tal de llegar a conocer bien a Cristo. Pues no hay mejor conocimiento. Y quiero que Dios me acepte, no por haber obedecido la ley, sino por confiar en Cristo, pues así es como Dios quiere aceptarnos. Pablo era un hombre que tenía unas credenciales tremendas en conocer la ley de Moisés y practicaba la ley de Moisés de cabo a cabo. Y luego él experimenta a Jesús y supo que una relación de agradar a Dios se trataba más que de entender la ley, sino de entender a Jesús. Y Pablo entendió que aprendía más estando en el taller, haciendo lo que Jesús hacía, que leyendo la ley de Moisés. Yo no quiero que hoy este mensaje suene como una condena de los estudios bíblicos. Por los estudios bíblicos se empieza. Antes de aprender a montar insectos, yo tenía que saber las distintas familias. Antes de montar mi primer insecto, yo cogí medio semestre de clase. Pero no podemos empezar y empezar y empezar porque hay cristianos que llevan años empezando. Hay seguidores que llevamos años de años empezando, leyendo y escuchando sermones y leyendo y escuchando sermones. Pero ¿cuántos hemos entrado al taller? Si nos detenemos y llevamos esta filosofía a la vida real, nos vamos a dar cuenta que nosotros aplicamos este filtro para todo lo que nosotros nos asociamos profesionalmente. Imagínate que buscas un carpintero para que te diseñe las gavetas de tu casa. Él te dibuja unos planos bien chéveres. Te enseña el diploma de la academia de la cual se graduó. Y cuando coge el martillo en la mano, te dice, fíjate, esto pesaba más de lo que pensaba. Porque es la primera vez que estoy cogiendo un martillo en la mano. ¿Le vas a dar el depósito para que te haga las gavetas? No. Si tú estás en una sala de preparación y tu cirujano te dice, tengo 10 años de estudio de medicina bajo mi cinturón y estoy ready para operarte. Dices, 10 años, wow. Y de momento entra y dice, estas salas de operaciones son más grandes de lo que yo pensaba. Ah, sí, por cierto, eres el primer paciente que voy a operar. ¿Cuántos se levantarían de la camilla y cuántos se quedarían en la camilla? Esperemos que no nos hayan puesto la anestesia todavía. Todos sabemos que un carpintero que no haya practicado no es un carpintero. Y un cirujano que no haya practicado bajo la tutela de otro cirujano, no lo queremos bregando con nosotros porque va a terminar hiriendo a sus pacientes en vez de sanándolos. Entonces, ¿cómo podemos pensar
que un aprendiz de Jesús sabe lo que hace si solamente se ha quedado en leer y oír, pero no en hacer. Diríamos que el carpintero es un fan de la carpintería y diríamos que el cirujano es un fan de la medicina. Y lamentablemente yo diría que eso es un fan de Jesús, pero no es un aprendiz. Este es el centro del mensaje. Nos tenemos que preguntar hoy si somos meros fans de Jesús. ¿Me gustan las enseñanzas de Jesús? ¿O quiero aprender a hacer lo que Jesús hizo? Quiero decirle a alguien, la Biblia dice que debemos hacer esto. O quiero que con facilidad, cuando una persona se me acerque, yo pueda actuar como Jesús actuaría con esa persona. Jesús cambió el mundo. Él cambió las vidas de todos a los que se acercaba. Cambió el rumbo de la historia. Y hoy día hay frases como ¿qué nos pasa a Puerto Rico? Como ¿por qué Puerto Rico no cambia? ¿Por qué las vidas allá afuera no vienen a Dios? ¿Por qué cada día la gente es más ensimismada? Y sabemos todo lo que el mundo necesita. Lo sabemos porque Dios nos lo dio en la Biblia. Pero no estamos haciendo lo que Jesús hacía. Y estamos esperando tener los resultados que Él tuvo. Y yo quiero tener resultados como los que Él tenía. Yo quiero hacer las cosas que Jesús hacía. Y si en esta mañana, cuando me oíste decir esa frase, se te cerró un poco la mente, porque comparar lo que nosotros hacemos a lo que Jesús hacía, ¿te parece una blasfemia? Permíteme aclarar. Yo no soy Jesús, no puedo serlo. Y tú tampoco. No pretendo ser Jesús. Pero sí tengo que intentar de hacer lo que Él hizo. Y mi evidencia para eso es que lo llevo nuevamente a Juan 13:15. Yo les he dado el ejemplo para que ustedes hagan lo mismo. No es un error, no es una frase maldicha, no es un regaño. Pero el maestro nos está diciendo con la puerta del taller abierta, listos para practicar. Ya yo les enseñé cómo hacerlo. Ahora ven y hazlo. Yo tuve que romper docenas de insectos antes de poder montarlos bien. Jesús no pretende que la saques perfecta de la primera. Pero no la vas a sacar bien, no vas a actuar como Jesús actuaba si no practicas vivir como Jesús vivió. Así que los voy a invitar a considerar las siguientes preguntas en esta mañana. ¿Estás aprendiendo o estás acumulando? ¿Puedes pensar en algo en este año que Jesús te está enseñando? Aunque no lo puedas articular en palabras perfectas o ponerlo en práctica. ¿Hay algo que sientes que Jesús te está enseñando, pero que no lo puedes practicar? Puede ser que estés en modo fanático y no en modo aprendiz. Pregunta número 2. ¿Cuál es tu práctica de formación? ¿Qué lección del maestro estás practicando? ¿Y cuáles empezaste este año quizás practicando, pero la has dejado caer? Piénsala, porque quizás sea el momento de retomar algunas de esas prácticas.
Número 3. Jesús nos dice que para poder descansar tenemos que tomar su yugo encima. Pero no puedes tomar el yugo de Jesús encima si tienes otro puesto. ¿Qué parte de tu vida estás practicando que tienes que soltar para tener las fuerzas y el tiempo de vivir la vida que Jesús vivió? Para vivir como el Maestro vivía. Y por último, y esta es una curva, ¿hay alguien que te esté formando? Les pregunto porque luego de aprender a ser entomólogo, yo le he dado entrenamiento a varias otras personas que han aprendido conmigo a montar insectos. El aprendizaje tiende a darse mejor en comunidad. Tienes a alguien cerca de ti a quien le rindes cuenta acerca de tu aprendizaje del maestro, con quien aprendes en comportamiento y no solamente en teoría, como estamos haciendo en el día de hoy. Porque Jesús no dejó la Biblia, Él no dejó la Biblia para que te la memorizara. Ese no es el propósito de la Biblia. No es que te la sepas de Génesis a Apocalipsis. Si te la sabes de Génesis a Apocalipsis y no la practicas, la estás usando mal. Y alguien que solamente se sepa uno de los evangelios, pero practique vivir como Jesús, está adelante. Dios nos dejó la Biblia, este regalo tan preciado, como un acceso al taller donde puedes aprender a vivir como el maestro vivió, a hacer lo que el maestro hacía. El taller no se ha cerrado porque Cristo ascendió a estar con el Padre. Nos dejó al Espíritu Santo para que nos guiara a vivir la vida que el maestro vivió. Porque no olviden, comprensión sin práctica no es formación, es información. Yo no te estoy preguntando en esta mañana si tú crees en Jesús. Yo te estoy preguntando en esta mañana, ¿estás aprendiendo de Jesús? No es lo mismo ser un fan que ser un aprendiz. Y esto no viene de alguien que ha sido un aprendiz toda la vida. Yo fui un fan por mucho tiempo. Sabía lo que quería decirle a la gente. Le decía a la gente, tu vida te iría mejor si vas a la iglesia. Pero no era un ejemplo de lo que era Jesús. Y no tenía credibilidad. Si en esta mañana, cuando hice la pregunta, ¿estás aprendiendo de él? ¿Sentiste que puedes mejorar? Te voy a invitar que pases al frente. Porque me gustaría orar por ti. Jesús no está buscando perfección. Jesús está buscando estudiantes que no falten a clase. Y no estoy hablando del domingo. El domingo no es el día de la clase. El lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado son los días de la clase. Hoy te aprendes la teoría, pero mañana empiezas la práctica. Si te sientes que necesitas guianza para el día de mañana, cuando empieces a practicar, pasa al frente. Yo sé que tenemos la tendencia de sentirnos culpables cuando recibimos mensajes como estos. Eso no es lo que quiero que salgan de aquí. No quiero que nadie salga de aquí pensando, fallé como cristiano. Ese no es el punto de este mensaje. El punto es que Cristo nos está abriendo la puerta y nos está diciendo, yo sé que entendiste el prontuario, yo sé que leíste el libro, pero ahora haz lo que yo hago, hazlo más lento, hazlo más veces y mira cómo yo lo hago.
Vamos a orar. Padre Santo y Padre bueno, te doy gracias por esta oportunidad de compartir tu palabra con mis hermanos. Unas palabras que estoy delante de ti como ellos están delante de ti. Señor, nosotros no queremos ser simples oyentes de tu palabra, queremos ser hacedores de ella. Que igual que como le dijiste a tus discípulos, entendieron lo que acabo de hacer, Señor, nosotros entendemos lo que tú hiciste. Ahora ayúdanos a hacer lo que tú hiciste. Ayúdanos a lavar los pies de nuestro prójimo. Ayúdanos a servir a nuestro prójimo con la dulzura y la misericordia con la que tú lo hiciste. Ayúdanos a cobijar al necesitado. Ayúdanos a consolar al que está llorando. Ayúdanos a hablar con el que se siente solo, al punto, Señor, que cuando finalmente le presentemos, porque ellos tengan curiosidad, ¿cómo tú vives? ¿Cómo lo haces? Podamos decirle, déjame presentarte al maestro. Señor, no queremos que esto sea una simple creencia. Queremos vivir contigo como maestro hasta que nuestra manera de hablar, nuestra manera de querer, nuestra manera de abrazar, nuestra manera de ser vistos sea indistinguible de Jesús. Para que un día, cuando estemos delante de ti, tú nos puedas mirar y decir que entendimos la lección y la practicamos. Queremos pasar con buena nota, Señor. Acompáñanos y guíanos y que este lunes sea una oportunidad hermosa en el taller. Que tu Espíritu Santo nos revele cuáles son los momentos en los que podemos poner en práctica tus enseñanzas. Y que el martes sea igual. Y luego el miércoles, hasta el día que podamos testificar a nuestros hermanos cómo practicamos. Y que sirva de fe para ellos, para que ellos sepan que si nosotros lo pudimos hacer, ellos también lo pueden hacer. Que seamos una comunidad con corazones conformes al tuyo, Señor. Y envíanos de aquí con una sensación de propósito y victoria. Te lo he pedido en el nombre precioso de Jesús. Guía a mis hermanos. Amén.